Buenas tardes. Somos el equipo 6 del grupo 903, integrado por Cintia Noemí, Pedro Dariel, Jairo Daniel, su servidora Dafne Areli, Yulis Elizabeth y Luis Jaime Pérez. Este proyecto surgió al identificar contaminación en el agua de nuestra comunidad y relacionarla con el ODS 6. Para buscar una solución accesible, elaboramos un filtro casero con algodón y cáscaras de huevo. Mediante una aplicación sencilla del método científico, analizamos el problema y evaluamos si estos materiales podían mejorar la calidad del agua, mostrando que pequeñas acciones pueden aportar al cuidado del entorno. Nuestro proyecto llamado Ecofiltro H2O surgió porque en nuestra comunidad el agua a veces llega sucia, con espuma o con mal olor. Al investigar descubrimos que esto no solo pasa aquí, sino en muchas partes de México, y que afecta directamente a la salud y la calidad de vida. Por eso decidimos enfocarnos en el ODS 6, que busca garantizar agua limpia y saneamiento para todos. Como propuesta, diseñamos un filtro casero usando materiales fáciles de conseguir, algodón y cáscaras de huevo. Esto funciona porque el algodón atrapa las partículas más grandes y la cáscara hecha de carbonato de calcio ayuda a retener impurezas más finas. Aplicamos el método científico, observamos el problema, hicimos una hipótesis, probamos diferentes prototipos y comparamos los resultados. En las pruebas, el filtro logró disminuir la espuma y parte del jabón presente en el agua. También aprendimos que el aserrín no era buena opción porque teñía el agua y que el tamaño de las cáscaras influía mucho en la eficacia del filtrado. Aunque el filtro no purifica el agua al 100%, sí mejora su apariencia y demuestra que es posible crear soluciones simples y accesibles para enfrentar problemas reales. En conclusión, Ecofiltro Choso es un proyecto que combina conciencia ambiental, ciencia y creatividad, mostrando que incluso con materiales caseros se puede aportar a la mejora del agua y al cuidado del entorno. La eficacia del filtro que elaboramos a base de cáscaras de huevo fue evaluada mediante la comparación de los resultados de intentar filtrar muestras de agua contaminada con jabón con las muestras originales con el objetivo de medir su capacidad de reducir las impurezas visibles, como la espuma, el color y las características sensoriales asociadas al contaminante utilizado. Durante este proceso de comparación se identificaron algunos cambios notables en las propiedades de las muestras, lo que nos permitió valorar la eficacia general de nuestro filtro. En primer lugar, desde el primer filtrado notamos una sustracción significativa de la espuma en la muestra, uno de los principales indicadores de presencia de sustancia jabonosa. Después, al terminar el segundo filtrado, notamos que los cambios fueron menos notables. Antes de la filtración, la muestra presentaba ser altamente susceptible a generar espuma mediante agitación, entre otros movimientos, además de contar con una textura claramente jabonosa al tacto. Tras pasar por los procesos de filtrado, tanto la sensación jabonosa como la presencia de espuma redujeron considerablemente, lo que nos da a entender que el filtro realizado logró retener una parte de los compuestos contaminantes responsables de atribuir la espuma a la muestra. Y como la muestra cambió también su sensación al tacto, refuerza la idea de que el filtro logró retirar una parte considerable de los contaminantes de la muestra utilizada. Estos descubrimientos son bastante positivos para nuestro objetivo. Sin embargo, también notamos algunas limitaciones en el funcionamiento. Aunque, como dijimos, la espuma desapareció parcialmente, así como su textura mejoró. El agua mantuvo un ligero olor a jabón, lo que indica que ciertos compuestos volátiles del jabón quedaron en el filtrado y no pudieron ser removidos por el filtro. Además, el agua resultante presentó características ausentes en la muestra original, como una apariencia turbia con un tono azulado, a diferencia del tono amarillo transparente que tenía la muestra original. Este cambio probablemente fue causado por los pigmentos de algún sello incluido en el material filtrante. Estos cambios sugieren que si bien el filtro eliminó parte de las impurezas, también pudo haber provocado alteraciones en el aspecto visual del agua, posiblemente debido a partículas residuales del propio material. Finalmente, al considerar la sencillez de los materiales, la sencillez de la elaboración y la estructura del filtro, en sí podemos decir seguramente que demostró tener un desempeño funcional básico y adecuado.
Si bien no alcanza los niveles de purificación de un filtro comercial o de un filtro de laboratorio con costos claramente superiores al del nuestro, su funcionamiento demuestra que materiales cotidianos como la cáscara de huevo pueden presentar cualidades filtrantes útiles. Esto convierte a nuestro filtro en una alternativa bastante interesante y sugiere que mejoras adicionales como la remoción de los sellos que afectaron el funcionamiento, entre otros cambios, podrían incrementar su eficacia y producir resultados más satisfactorios y consistentes. Aquí podemos ver diversas imágenes del filtro en sus diferentes etapas. Primero podemos observar el primer filtro que realizamos con acerrín y cómo el resultado era eh, muy turbio y con un color amarillo. Y luego ya en las últimas tres imágenes vemos el último filtro y el resultado que terminó siendo turbio y con un tono azulado. Discusión. Al analizar los resultados del ecofiltro H2O, vimos que el filtro sí ayuda a mejorar el agua con jabón, sobre todo aquí, al quitar parte de la espuma y dejarla con una apariencia más limpia. Esto nos confirma que el algodón y la cáscara de huevo sí funcionan como materiales filtrantes básicos. Aún así, también quedó claro que no pueden eliminar todo. El agua mantuvo un ligero olor a jabón y algunos compuestos finos no desaparecieron. Durante las pruebas notamos que puntos importantes, por ejemplo, el acerrín afectando el agua, porque la volvió naranjosa, así que lo descartamos. También descubrimos que el tamaño de las cámaras influye mucho. Cuando estaban muy grandes, el filtrado era menos efectivo porque el agua casi no tenía contacto con ellas. Esto nos mostró que pequeños detalles pueden cambiar mucho el resultado. En general, aunque el filtro no purifica completamente, sí cumple con mejora en el agua de forma sencilla y accesible. Gracias al método científico podemos entender que funcionaban, que no y por qué. Cada prueba nos ayuda a mejorar el prototipo y a comprender mejor cómo materiales simples pueden aportar a un problema real como la contaminación del agua. En conclusión, el proyecto Ecofiltro H2O mostró que materiales simples como el algodón y la cáscara de huevo pueden mejorar parcialmente la calidad del agua con jabón, reduciendo la espuma y algunas impurezas visibles. Aunque nuestro filtro no logra una purificación completa, permitió identificar qué materiales funcionan y cuáles no, como el acerrín que afectó negativamente el resultado. El uso del método científico nos facilitó realizar cada prueba y así comprender las limitaciones y posibilidades del prototipo. Además, el proyecto refuerza la importancia del ODS 6, demostrando que soluciones accesibles pueden contribuir al cuidado del agua y a la concientización sobre su uso responsable. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver.